El aire húmedo de Catemaco se pegaba a la piel como una segunda naturaleza. Dr. Miguel Hernández bajó de su auto rentado, observando con ojos críticos las calles empedradas que serpenteaban hacia el centro del pueblo. Como antropólogo de la Universidad Nacional, había venido a documentar lo que él consideraba supersticiones primitivas para su próximo libro sobre folclore mexicano. La laguna se extendía ante él como un espejo oscuro, reflejando las nubes grises que amenazaban lluvia. Vendedores ambulantes ofrecían amuletos y hierbas medicinales a los turistas que llegaban en busca de limpias y rituales. Miguel sacudió la cabeza con desdén. «Disculpe, señor», le dijo una mujer mayor, acercándose con una sonrisa desdentada. «¿Busca al brujo Aurelio? Es el más poderoso de todos». «No, gracias. Solo soy un investigador», respondió Miguel, ajustando sus lentes. La mujer lo miró con ojos penetrantes que parecían ver más allá de su fachada académica. «Todos los que llegan aquí buscan algo, doctor. Aunque no lo sepan todavía». Miguel sintió un escalofrío inexplicable. ¿Cómo sabía que era doctor? En el Hotel Catemaco, mientras se registraba, conoció a Elena Vázquez, una periodista de la Ciudad de México que había llegado el día anterior. Era una mujer de 30 y tantos años, con cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos verdes que brillaban con determinación. «¿También vienes por los brujos?», le preguntó Elena mientras tomaban café en el lobby. «Digamos que por razones profesionales», respondió Miguel. «¿Y tú?». Elena vaciló por un momento, sus dedos jugando nerviosamente con su taza. «Mi hermana desapareció hace 3 meses. La última pista que tengo es que vino aquí, buscando ayuda de un curandero». Miguel sintió que su escepticismo se tambaleaba ligeramente. El dolor en los ojos de Elena era real, tangible. «Lo siento. ¿Has hablado con la policía?». «Claro, pero dicen que es solo otra turista que se fue sin avisar». «Pero yo conozco a Carmen. Ella no haría eso». Elena sacó una fotografía de su bolsa. «Mírala. ¿Te parece alguien que abandonaría su vida sin más?». La foto mostraba a una mujer joven, de unos 25 años, con una sonrisa radiante y los mismos ojos verdes de Elena. Había algo en esa imagen que perturbó a Miguel, una sensación de que había visto ese rostro antes, aunque sabía que era imposible. Esa noche, mientras cenaba en un restaurante local, Miguel escuchó conversaciones susurradas sobre el brujo Aurelio Mendoza, un hombre que supuestamente podía curar enfermedades incurables y comunicarse con los muertos. Los lugareños hablaban de él con una mezcla de respeto y temor. «Es diferente a los otros», murmuró un pescador a su compañero. «Dicen que su poder viene de muy adentro, de los antiguos». Miguel decidió que Aurelio sería su primer sujeto de estudio. Al día siguiente, siguiendo las indicaciones de varios lugareños, se dirigió hacia una cabaña en las afueras del pueblo, cerca de la orilla de la laguna. La cabaña estaba rodeada de plantas medicinales y árboles de ceiba. Humo de copal se alzaba desde el interior, creando una atmósfera mística que Miguel intentó ignorar. Cuando tocó la puerta, esta se abrió sin que nadie la hubiera tocado. «Adelante, doctor Hernández», dijo una voz profunda desde el interior. Lo estaba esperando. Miguel entró, sintiendo que cada paso lo alejaba más del mundo racional que conocía. En el centro de la habitación, un hombre de unos 60 años, con cabello blanco y ojos que parecían contener siglos de sabiduría, lo observaba con una sonrisa enigmática. «Soy Aurelio Mendoza. Y usted viene buscando respuestas que la ciencia no puede darle». La cabaña de Aurelio era un museo viviente de la tradición curandera. Hierbas secas colgaban del techo, velas de diferentes colores iluminaban altares dedicados a santos católicos mezclados con deidades prehispánicas, y el aroma del copal impregnaba cada rincón. Miguel sacó su grabadora, pero Aurelio levantó una mano. «Primero hablemos como hombres, después como académico y curandero», dijo el brujo, sirviendo un té de hierbas en 2 tazas de barro. «Cuénteme qué lo trae realmente aquí». «Estoy escribiendo un libro sobre creencias populares mexicanas», respondió Miguel, aceptando la taza. «Me interesa entender por qué la gente sigue creyendo en esto». Aurelio sonrió, sus ojos brillando con diversión. «¿Y qué es esto, doctor?». «Magia, brujería, curaciones milagrosas. Cosas que la ciencia ha demostrado que son imposibles». «La ciencia», repitió Aurelio, saboreando la palabra. «Dígame, ¿puede la ciencia explicar por qué usted sueña cada noche con una mujer de ojos verdes que lo llama desde la laguna?». Miguel casi dejó caer su taza. Era cierto, desde que había llegado a Catemaco, tenía el mismo sueño recurrente. Una mujer joven lo llamaba desde las aguas oscuras de la laguna, pero nunca podía ver su rostro claramente. «Es solo el estrés del viaje», murmuró Miguel, pero su voz sonaba menos convincente.
O tal vez es Carmen Vázquez quien trata de comunicarse con usted. El nombre golpeó a Miguel como un rayo. Carmen, la hermana desaparecida de Elena. ¿Cómo sabe ese nombre? Aurelio se levantó y caminó hacia uno de sus altares, donde tomó una fotografía enmarcada. Era la misma imagen que Elena le había mostrado el día anterior. Ella vino a verme hace 3 meses. Estaba desesperada, buscando una forma de romper una maldición que creía que pesaba sobre su familia. Miguel sintió que el mundo racional que conocía comenzaba a tambalearse. ¿Una maldición? Su abuela había ofendido a un brujo poderoso hace muchos años. Carmen creía que por eso las mujeres de su familia morían jóvenes o desaparecían misteriosamente. ¿Y usted le ayudó? La expresión de Aurelio se ensombreció. Intenté advertirle que algunas fuerzas son demasiado antiguas y poderosas para ser desafiadas. Pero ella insistió. Realizamos un ritual de protección, ¿pero qué? Algo salió mal. Durante la ceremonia, Carmen entró en trance y comenzó a hablar en una lengua que no reconocí. Cuando despertó, ya no era la misma. Había algo diferente en sus ojos, como si otra alma habitara su cuerpo. Miguel se levantó bruscamente, derramando el té. Esto es ridículo. Debe haber una explicación lógica. ¿Como la explicación lógica de por qué usted puede ver el aura de las personas desde que llegó aquí? Miguel se quedó helado. Era cierto, desde su llegada, había comenzado a ver extraños halos de luz alrededor de las personas, algo que había atribuido a la fatiga o al cambio de altitud. Aurelio continuó. Carmen se fue esa noche, pero no sola. Algo la acompañaba, algo que había despertado durante el ritual. ¿Dónde está ahora? En algún lugar entre este mundo y el otro. La laguna de Catemaco es un portal, doctor. Un lugar donde las dimensiones se tocan. Y Carmen está atrapada en esa frontera. Miguel salió de la cabaña con la cabeza dando vueltas. Todo lo que había creído sobre la realidad estaba siendo cuestionado. Mientras caminaba de regreso al pueblo, se encontró con Elena en el muelle de la laguna. ¿Cómo te fue con el brujo?, le preguntó ella, notando su expresión perturbada. Miguel vaciló. ¿Cómo podía contarle lo que había escuchado sin sonar como un loco? Elena, necesito preguntarte algo. ¿Tu familia tiene alguna historia de problemas con curanderos o brujos? Elena palideció. ¿Por qué preguntas eso? Solo responde, por favor. Elena miró hacia la laguna, donde las aguas oscuras reflejaban las primeras estrellas de la noche. Mi abuela solía contar una historia. Decía que cuando era joven, un brujo se enamoró de ella, pero ella lo rechazó para casarse con mi abuelo. El brujo juró que ninguna mujer de nuestra familia conocería la felicidad. ¿Y has notado algún patrón? Mi bisabuela murió a los 25. Mi abuela desapareció a los 30. Mi madre murió en un accidente cuando tenía 28. Elena se volvió hacia Miguel con lágrimas en los ojos. Carmen tiene 25 años. Y yo cumplo 30 el próximo mes. En ese momento, un viento helado se levantó desde la laguna, y ambos pudieron jurar que escucharon una voz femenina susurrando sus nombres desde las aguas oscuras. La madrugada encontró a Miguel despierto, estudiando los apuntes que había tomado durante su conversación con Aurelio. Los sueños habían sido más intensos esa noche. Carmen lo llamaba desde la laguna, pero esta vez pudo ver su rostro claramente. Sus ojos verdes estaban llenos de terror, y sus labios formaban palabras que él no podía escuchar. Un golpe suave en su puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Elena, con ojeras profundas y temblando ligeramente. No pude dormir, dijo ella. Sigo escuchando su voz. ¿La voz de Carmen? Sí, pero también otras voces. Como si hubiera un coro de mujeres llamándome desde la laguna. Miguel la invitó a pasar y le preparó café. Mientras hablaban, Elena le contó más detalles sobre la historia familiar que había omitido la noche anterior. La maldición no es solo sobre morir joven, explicó Elena. Es sobre ser llamadas por las aguas. Mi bisabuela se ahogó en un río. Mi abuela desapareció cerca de un cenote en Yucatán. Mi madre, su accidente fue en un puente sobre un río. ¿Y Carmen? Siempre tuvo pesadillas sobre ahogarse. Por eso vino aquí, buscando una forma de romper el ciclo. Miguel sintió que las piezas comenzaban a encajar de una manera que su mente racional se resistía a aceptar. Elena, creo que necesitamos hablar con Aurelio juntos. Hay cosas que no me contó ayer. Cuando llegaron a la cabaña del curandero, lo encontraron preparando un ritual. Había dibujado un círculo complejo en el suelo con sal y hierbas, y velas negras y blancas alternadas rodeaban el perímetro. Sabía que regresarían, dijo Aurelio sin voltear. Las voces se están volviendo más fuertes, ¿verdad? Elena asintió,
acercándose cautelosamente al círculo. ¿Puede ayudar a Carmen? Puedo intentarlo, pero será peligroso. El ritual que necesitamos realizar nos llevará al plano donde ella está atrapada. Si algo sale mal, podríamos quedarnos allí para siempre. Miguel se interpuso entre Elena y el círculo. Esto es locura. Elena, no puedes creer en esto. ¿Y qué alternativa tengo? Gritó Elena. Mi hermana está desaparecida, y pronto podría ser mi turno. Aurelio los observó con gravedad. Doctor Hernández, usted está aquí por una razón. Su escepticismo es necesario, será nuestro ancla al mundo racional. Sin usted, Elena y yo podríamos perdernos en el otro lado. ¿El otro lado de qué? De la realidad tal como la conocemos. Aurelio señaló hacia la laguna, visible a través de la ventana. Catemaco está construido sobre un lugar sagrado, donde los antiguos olmecas realizaban rituales para comunicarse con los muertos. Esa energía nunca se fue, solo se transformó. Elena tomó la mano de Miguel. Por favor. Si hay aunque sea una pequeña posibilidad de salvar a Carmen, tengo que intentarlo. Miguel miró los ojos verdes de Elena, tan parecidos a los de Carmen en sus sueños, y sintió que toda su formación académica se desmoronaba ante la desesperación humana. ¿Qué tengo que hacer? Aurelio sonrió con tristeza. Primero, deben entender que el brujo que maldijo a su familia no era un charlatán. Era un Nahualli, un cambiaformas con poderes reales. Su maldición está entrelazada con las aguas de esta región, y cada generación alimenta su poder. ¿Está diciendo que está vivo todavía? En cierto sentido, sí. Su espíritu habita en la laguna, y cada mujer de su familia que muere o desaparece fortalece su presencia en este mundo. Elena se tambaleó, y Miguel la sostuvo. Entonces Carmen no está simplemente desaparecida. Está siendo consumida lentamente por el Nahualli. Pero si actuamos esta noche, durante la luna nueva, cuando el velo entre los mundos es más delgado, podemos intentar rescatarla. Miguel sintió que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. ¿Y si esto no funciona? Aurelio comenzó a encender las velas del círculo. Entonces las tres almas se perderán para siempre, y el Nahualli tendrá suficiente poder para manifestarse físicamente en nuestro mundo. Mientras las llamas danzaban en la oscuridad creciente, Miguel se dio cuenta de que ya no era solo un observador académico. Se había convertido en parte de una historia que desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad. La luna nueva se alzaba invisible sobre Catemaco, y en la laguna, algo antiguo y hambriento comenzaba a despertar. El ritual comenzó a las 11 de la noche. Aurelio había instruido a Miguel y Elena sobre sus roles. Debían mantener las manos unidas formando un triángulo mientras él canturreaba en una mezcla de español y náhuatl. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes de la cabaña, creando formas que parecían moverse con vida propia. Recuerden, advirtió Aurelio, sin importar lo que vean o escuchen, no suelten las manos. Su conexión es lo único que nos mantendrá unidos a este mundo. Miguel sentía el pulso acelerado de Elena a través de su palma sudorosa. A pesar de su escepticismo, no podía negar la energía eléctrica que comenzaba a llenar la habitación. Aurelio vertió agua de la laguna en el centro del círculo y comenzó a entonar palabras que parecían resonar desde las profundidades de la tierra. El agua comenzó a brillar con una luz azulada que no provenía de las velas. Espíritus de las aguas, guardianes de los umbrales, abran el camino hacia donde Carmen Vázquez está prisionera, murmuró Aurelio, esparciendo hierba sobre el agua luminosa. De repente, la temperatura de la habitación descendió drásticamente. El aliento de los tres se volvió visible, y las llamas de las velas comenzaron a parpadear sin que hubiera viento. Está funcionando, susurró Elena, pero su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si estuviera parado sobre agua. Cuando miró hacia abajo, vio que el piso de la cabaña había desaparecido, reemplazado por la superficie oscura de la laguna. No miren hacia abajo, ordenó Aurelio. Mantengan los ojos en el agua del círculo. Pero era demasiado tarde. Miguel ya había visto las formas que se movían bajo la superficie, siluetas femeninas que flotaban en las profundidades, sus cabellos ondulando como algas, sus ojos abiertos y sin vida. Las mujeres de mi familia, murmuró Elena con horror. Están todas ahí. En el centro del grupo de figuras flotantes, Miguel distinguió a Carmen. A diferencia de las otras, ella se movía, luchando contra algo invisible que la mantenía sumergida. «¡Está viva!», gritó Elena, soltando instintivamente la mano de Miguel para alcanzar hacia el agua. «¡No!», rugió Aurelio, pero era demasiado tarde. El momento en que Elena rompió el círculo, la realidad se fragmentó. Miguel sintió que caía a través de capas de agua y tiempo,
mientras las voces de generaciones de mujeres muertas resonaban en sus oídos. Cuando la sensación de caída se detuvo, se encontró de pie en un lugar que no era completamente la cabaña ni completamente la laguna. Era como si ambos espacios existieran simultáneamente, superpuestos uno sobre el otro. Elena estaba a unos metros de él, pero parecía estar bajo el agua, sus movimientos lentos y ondulantes. Aurelio había desaparecido por completo. «Elena, ¿puedes oírme?», gritó Miguel, pero su voz sonaba ahogada. Fue entonces cuando lo vio, una figura masculina emergiendo de las profundidades. Era alto y delgado, con piel que parecía hecha de agua y ojos que brillaban como jade. Su cabello negro flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera perpetuamente sumergido. «Bienvenido, doctor», dijo la figura con una voz que era como el susurro de las olas. «Soy Itzel, el nahualli que ha protegido estas aguas durante siglos». «¿Protegido? ¿Llamas protección a asesinar mujeres inocentes?». Itzel sonrió, revelando dientes que parecían perlas negras. «No las asesino, las preservo. Las mantengo jóvenes y hermosas para siempre, libres del dolor y la decepción del mundo mortal». Miguel miró hacia Elena, que seguía moviéndose lentamente hacia donde Carmen flotaba inmóvil. «Déjalas ir. Ellas no te pertenecen». «Ah, pero sí me pertenecen. Hace 100 años, Esperanza Vázquez me prometió su amor eterno. Cuando rompió esa promesa, juré que todas las mujeres de su linaje me pertenecerían. Las promesas hechas bajo coacción no son válidas». Itzel se acercó a Miguel, y el académico pudo sentir el frío mortal que emanaba de la criatura. «¿Y qué sabes tú del amor, hombre de libros? ¿Has amado alguna vez lo suficiente como para desafiar a la muerte misma?». Miguel pensó en Elena, en la determinación en sus ojos verdes, en cómo había arriesgado todo por salvar a su hermana. «Sé que el amor verdadero no posee, libera». El nahualli se rió, un sonido como el de las olas rompiendo contra las rocas. «Entonces demuéstralo. Toma el lugar de Elena en mi colección, y liberaré a todas las mujeres Vázquez». Miguel miró hacia Elena, que ahora había alcanzado a Carmen y trataba desesperadamente de despertarla. Sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. «Acepto», dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió que las aguas frías comenzaban a subir alrededor de sus tobillos. El agua helada subía lentamente por las piernas de Miguel, pero extrañamente, no sentía pánico. En cambio, una calma sobrenatural se apoderó de él mientras observaba cómo Elena luchaba por despertar a Carmen en la dimensión acuática que los rodeaba. «Un intercambio noble», murmuró Itzel, flotando alrededor de Miguel como un tiburón. «Pero hay una condición que no mencioné». «¿Cuál?». «Para que el sacrificio sea válido, debe ser hecho por amor verdadero». «¿Amas a Elena Vázquez, doctor?». Miguel sintió que el agua llegaba a su cintura. La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cuándo había comenzado a importarle tanto Elena? ¿Había sido al ver el dolor en sus ojos cuando habló de Carmen? ¿O cuando la vio arriesgar todo por salvar a su hermana? «Apenas la conozco», respondió honestamente. «Entonces tu sacrificio no tiene valor», se burló Itzel. «Solo el amor verdadero puede romper una maldición de amor». El agua continuó subiendo, pero Miguel notó algo extraño. Mientras más se sumergía, más claramente podía ver el mundo espiritual que los rodeaba. Las mujeres flotantes no estaban muertas, estaban en una especie de sueño eterno, sus espíritus atrapados entre la vida y la muerte. «Espera», dijo Miguel, una idea formándose en su mente. «No necesito amar a Elena para que esto funcione». «¿Qué quieres decir?». «Tú dijiste que la maldición se basa en el amor. Pero no especificaste qué tipo de amor». Itzel se detuvo, sus ojos de jade brillando con curiosidad y cautela. Miguel continuó, el agua ahora llegando a su pecho. «Elena ama a Carmen. Es amor verdadero, el amor de una hermana dispuesta a morir por salvar a la otra. Ese amor es más puro que cualquier obsesión romántica. Eso no cambia nada. La maldición específica. La maldición especifica que una mujer Vázquez debe permanecer contigo por amor. Pero no dice que tenga que ser por amor hacia ti». El nahualli se quedó inmóvil, procesando las palabras de Miguel. En la distancia, Elena había logrado despertar a Carmen, y ambas hermanas se abrazaban en el espacio acuático. «Eres astuto, académico. Pero incluso si tu interpretación fuera correcta, ¿cómo propones romper la maldición?». Miguel sintió que el agua llegaba a su cuello, pero ahora entendía algo fundamental: no se estaba ahogando físicamente. Estaba siendo absorbido hacia el plano espiritual, donde podría comunicarse directamente con las almas atrapadas. «Elena», gritó hacia donde las hermanas se abrazaban. «Necesito que me escuches». Elena levantó la vista, sus ojos verdes brillando en la penumbra acuática. «Miguel».
¿Qué está pasando? Tienes que elegir. Puedes salvar a Carmen y escapar, o puedes quedarte aquí por amor a tu familia y romper la maldición para todas las generaciones futuras. No entiendo. Carmen, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. Él tiene razón, Elena. He estado consciente todo este tiempo, escuchando las voces de nuestras ancestras. La maldición solo puede romperse si una de nosotras elige quedarse por amor, no por obligación. Elena miró a su hermana, luego a Miguel, y finalmente a las figuras flotantes de las mujeres de su familia. Si me quedo, ¿todas ellas serán libres? Itzel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Si eliges quedarte por amor a tu familia, sin coacción, la maldición se romperá. Pero también significa que pasarás la eternidad en este lugar entre mundos. Elena cerró los ojos, lágrimas mezclándose con el agua espiritual que las rodeaba. Siempre supe que este día llegaría. Desde niña, sabía que tendría que enfrentar esto. Elena, no, suplicó Carmen. Debe haber otra manera. Pero Miguel, ahora completamente sumergido pero aún consciente, había visto algo que los otros no habían notado. Entre las mujeres flotantes, había una figura diferente, una anciana con ojos sabios que le hacía señas. Era Esperanza Vázquez, la mujer que había iniciado todo esto hace un siglo. Hay otra manera, gritó Miguel, su voz resonando extrañamente bajo el agua espiritual. Esperanza quiere hablar contigo, Elena. La figura de la anciana se acercó lentamente, y cuando habló, su voz llevaba el peso de un siglo de arrepentimiento. Nieta mía, el error fue mío. Yo puedo corregirlo, pero necesito que me perdones por condenar a nuestra familia. Elena extendió su mano hacia su ancestra, y en el momento en que se tocaron, una luz dorada comenzó a emanar de ambas figuras. Itzel rugió de rabia, pero era demasiado tarde. El perdón había roto algo fundamental en la estructura de la maldición. La luz dorada que emanaba del encuentro entre Elena y Esperanza se expandió como ondas en un estanque, iluminando todo el espacio entre mundos. Miguel sintió que el agua espiritual que lo rodeaba comenzaba a cambiar, volviéndose más cálida y menos opresiva. Itzel retrocedió, su forma acuosa comenzando a volverse menos sólida. No, la maldición es eterna. No puede romperse con simple perdón. Pero Esperanza, ahora brillando con una luz que parecía venir de su alma misma, se volvió hacia el Nahualli con una expresión de profunda tristeza. Itzel, mi querido Itzel, ¿cuándo se volvió tu amor en esta obsesión destructiva? El Nahualli se detuvo, su expresión de rabia transformándose en algo más vulnerable. Tú me prometiste que estarías conmigo para siempre. Dijiste que me amabas. Y te amaba, respondió Esperanza suavemente. Pero era joven y no entendía la diferencia entre amor y posesión. Cuando conocí a Joaquín, entendí lo que era el amor verdadero, algo que te hace querer lo mejor para la otra persona, incluso si eso significa dejarla ir. Miguel, observando desde su posición sumergida, comenzó a entender la verdadera tragedia. Itzel no era un monstruo malévolo, era un alma herida que había permitido que su dolor se convirtiera en algo destructivo. Carmen, que había permanecido abrazada a Elena, habló con voz temblorosa. Durante estos meses, he podido ver sus memorias, Itzel. Vi cómo era antes, cuando era humano. Era gentil, protector. ¿Qué le pasó a ese hombre? Itzel se volvió hacia Carmen, y por primera vez, Miguel vio lágrimas en los ojos del Nahualli. Murió el día que Esperanza se casó con otro. Lo que quedó fue solo dolor y la necesidad de no estar solo. Esperanza se acercó lentamente a Itzel, extendiendo una mano translúcida. Pero nunca estuviste solo, mi querido amigo. Todas nosotras hemos estado aquí contigo, aunque no de la manera que querías. No es suficiente, murmuró Itzel, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Un siglo de soledad no se cura con palabras. Elena, que había estado escuchando en silencio, se adelantó. Entonces no uses palabras. Usa acciones. Libéranos a todas, y demuestra que el hombre gentil que Carmen vio en tus memorias aún existe. Miguel sintió que algo fundamental estaba cambiando en el espacio que los rodeaba. Las otras mujeres flotantes comenzaron a moverse, sus ojos abriéndose por primera vez en décadas. Pero fue entonces cuando Aurelio apareció súbitamente, emergiendo del agua espiritual como si hubiera estado nadando desde muy lejos. ¡Cuidado!, gritó. La liberación de tantas almas a la vez podría colapsar la barrera entre mundos. Miguel vio con horror que Aurelio tenía razón. El espacio a su alrededor comenzaba a fragmentarse, mostrando destellos del mundo real mezclados con el plano espiritual. Si no actuaban rápidamente, ambas dimensiones podrían fusionarse permanentemente. Itzel, dijo Esperanza urgentemente, tienes que elegir ahora.
Puedes mantener la maldición y destruir ambos mundos, o puedes liberarnos y encontrar la paz que has buscado durante un siglo. El Nahualli miró a su alrededor, a las mujeres que había mantenido prisioneras, a Elena y Carmen abrazándose, a Miguel luchando por mantenerse consciente en el agua espiritual, y finalmente a Esperanza, la mujer cuyo rechazo había iniciado todo esto. Si las libero, ¿me perdonarás? Ya te he perdonado, respondió Esperanza. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti mismo? Itzel cerró los ojos, y cuando los abrió, Miguel vio que habían cambiado. Ya no eran los ojos fríos de jade de un Nahualli vengativo, sino los ojos cansados de un hombre que había cargado dolor durante demasiado tiempo. Libero a todas las mujeres de la familia Vázquez de mi maldición, declaró Itzel, su voz resonando con poder ancestral. Que sus almas encuentren la paz que yo no pude darles en vida. El efecto fue inmediato. Las mujeres flotantes comenzaron a disolverse en luz dorada, sus espíritus finalmente libres para continuar su viaje. Esperanza fue la última en desvanecerse, sonriendo a Elena con amor infinito. Cuida a tu familia, nieta. Y recuerda, el amor verdadero nunca posee, siempre libera. Pero mientras las almas se liberaban, Miguel se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El colapso dimensional que Aurelio había predicho estaba ocurriendo, y él seguía atrapado en el agua espiritual. Elena, gritó. Tienes que salir de aquí ahora. Pero Elena, en lugar de huir, nadó hacia él. No te voy a dejar aquí. Fue entonces cuando Miguel entendió la verdad final. Para que todos escaparan, alguien tenía que quedarse para estabilizar el colapso dimensional. Y él era el único que no pertenecía a ninguno de los dos mundos. El espacio entre mundos se desintegraba a su alrededor como un cristal que se quiebra. Miguel podía ver fragmentos de la cabaña de Aurelio mezclándose con las profundidades de la laguna, mientras la realidad misma parecía estar deshaciéndose en los bordes. Elena había llegado hasta él, sus manos buscando las suyas en el agua espiritual que se volvía cada vez más turbulenta. No voy a dejarte aquí, gritó por encima del rugido dimensional que los rodeaba. Elena, escúchame, dijo Miguel, tomando sus manos. Alguien tiene que quedarse para estabilizar el colapso. Soy el único que no tiene conexión ancestral con este lugar. Eso no es cierto. Carmen apareció a su lado, sosteniendo algo en sus manos, una fotografía antigua que brillaba con luz propia. Mira esto. La fotografía mostraba a un hombre joven vestido con ropas de principios del siglo XX, de pie junto a la laguna de Catemaco. El parecido con Miguel era innegable. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Miguel, atónito. Estaba flotando entre las memorias de Esperanza, explicó Carmen. Ese hombre es Joaquín Hernández, el hombre con quien se casó Esperanza. Tu bisabuelo. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba aún más. No solo estaba conectado con esta historia, era parte integral de ella. Aurelio, que luchaba por mantener un portal abierto hacia el mundo real, gritó. Eso significa que Miguel tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera. Pero también significa que su sacrificio podría ser permanente. Itzel, que había estado observando en silencio mientras su reino se desmoronaba, se acercó a Miguel. Joaquín Hernández fue mi amigo antes de que se casara con Esperanza. Era un buen hombre, como tú. Si realmente eres su descendiente, entonces tal vez hay una manera de salvar a todos. ¿Cómo? El poder que he acumulado durante un siglo no desaparecerá simplemente porque libere a las mujeres. Necesita ir a algún lugar. Si lo aceitas voluntariamente, podrías usarlo para estabilizar ambos mundos. Elena apretó las manos de Miguel. ¿Qué significa eso exactamente? Itzel vaciló antes de responder. Significa que Miguel se convertiría en el nuevo guardián de la laguna. No malévolo como yo, sino protector. Pero también significa que no podría vivir completamente en el mundo humano. Miguel miró a Elena, viendo su propio conflicto reflejado en sus ojos verdes. ¿Cuánto tiempo tendría? Para siempre, respondió Itzel simplemente. Pero no estaría solo. Podrías visitar el mundo humano durante las lunas nuevas, y aquellos que realmente te aman podrían visitarte aquí. El rugido dimensional se intensificó, y Miguel vio que el portal de Aurelio comenzaba a cerrarse. No hay tiempo, gritó el curandero. Decidan ahora. Miguel miró a Elena, a Carmen, y finalmente a Itzel. Si acepto, ¿prometes que nunca más lastimarás a inocentes? Lo prometo. Mi tiempo como guardián malévolo ha terminado. Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Cuando los abrió, su resolución era firme. Acepto. El momento en que pronunció esas palabras, una luz azul brillante emanó de Itzel y se transfirió a Miguel. Sintió un poder ancestral corriendo por sus venas,
junto con el conocimiento de siglos sobre los secretos de la laguna. Pero también sintió algo más, la presencia reconfortante de Joaquín, su bisabuelo, guiándolo en cómo usar este nuevo poder. Con un gesto de sus manos, Miguel estabilizó el colapso dimensional, separando limpiamente el mundo espiritual del físico. El portal de Aurelio se expandió, ofreciendo una salida segura. «Vayan ahora», gritó Miguel. Elena vaciló en el borde del portal. «¿Te veré de nuevo?». Miguel sonrió, sintiendo ya los cambios que ocurrían en su ser. «Cada luna nueva. Te lo prometo». Elena le dio un beso rápido antes de ser arrastrada por Carmen y Aurelio hacia el mundo real. Cuando el portal se cerró, Miguel se encontró solo con Itzel en un espacio que ya no era caótico, sino sereno. La laguna espiritual se había vuelto cristalina, reflejando estrellas que no pertenecían a ningún cielo terrenal. «¿Te arrepientes?», preguntó Itzel. Miguel miró hacia donde había desaparecido Elena, sintiendo ya la conexión que los uniría a través de las dimensiones. «No. Por primera vez en mi vida, sé exactamente dónde pertenezco». Itzel sonrió, y por primera vez en un siglo, fue una sonrisa genuina. «Entonces comienza tu verdadera educación, guardián Miguel. Hay mucho que aprender sobre proteger el equilibrio entre mundos». Mientras las aguas sagradas de Catemaco se calmaban bajo la nueva protección, Miguel sintió que su vida como académico escéptico había terminado, pero su vida como guardián de los misterios apenas comenzaba. 3 meses después, Elena se despertó en su apartamento de la Ciudad de México con la sensación familiar de que algo importante estaba por suceder. Miró el calendario, era luna nueva. Su corazón se aceleró con anticipación. Desde que había regresado de Catemaco, su vida había cambiado completamente. Carmen se había recuperado totalmente, aunque a veces hablaba de sueños donde podía ver a través de los ojos de Miguel. Elena había escrito una serie de artículos sobre su experiencia que se habían vuelto virales. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Lista para otra visita a Catemaco?», preguntó Carmen. «Siempre», respondió Elena, sonriendo. El viaje a Catemaco se había vuelto una tradición mensual. Oficialmente, Elena estaba escribiendo un libro sobre las tradiciones curanderas. Extraoficialmente, era la única manera de ver a Miguel. Cuando llegaron al pueblo esa tarde, notaron los cambios evidentes en los últimos meses. Los turistas reportaban experiencias más positivas. Las aguas de la laguna parecían más cristalinas. Había una sensación general de paz que no había existido antes. Aurelio las esperaba en el muelle, como siempre. «¿Cómo está?», preguntó Elena. «Adaptándose bien», respondió el curandero. «Cada mes se vuelve más sabio, más conectado con su papel. Pero también más humano, curiosamente». Aurelio las guió hacia una cala secreta donde las aguas formaban un refugio rodeado de ceibas. Mientras se acercaban, Elena sintió que la realidad se volvía más fluida. «Miguel», llamó Aurelio suavemente. «Tienes visitas». El agua en el centro brilló con luz azul, y Miguel emergió lentamente. Su apariencia era más etérea, sus ojos brillaban con sabiduría antigua, pero cuando sonrió al ver a Elena, era completamente él. «Hola, Elena». «Carmen». Elena sintió lágrimas en sus ojos. Cada vez que lo veía, se sorprendía por lo mucho que lo había extrañado. «¿Cómo te sientes?». Miguel se acercó a la orilla, el agua llegándole hasta la cintura. «Diferente. Más completo». Miró hacia Carmen. «¿Sigues teniendo los sueños?». Carmen asintió. «Pero ahora son más claros. Puedo ver cómo ayudas a las personas que vienen buscando sanación real». Era cierto. Miguel había desarrollado la habilidad de distinguir entre aquellos que buscaban ayuda genuina y los curiosos. Los primeros encontraban lo que necesitaban, los segundos simplemente se iban sin causar daño. «¿Y qué hay de Itzel?», preguntó Elena. «Se fue hace un mes. Encontró la paz que había buscado durante un siglo. Me enseñó todo sobre proteger este lugar». Elena se quitó los zapatos y metió los pies en el agua, sintiendo la calidez sobrenatural que emanaba de Miguel. «¿Te sientes solo?». Miguel tomó su mano, y Elena sintió una conexión que trascendía lo físico. «Al principio sí. Pero he aprendido que soledad y solitud son diferentes. Aquí tengo una paz que nunca tuve. Y además», sonrió, «tengo visitantes especiales una vez al mes». «Hay algo más», intervino Aurelio. «Miguel ha estado experimentando». «Muéstrales». Miguel cerró los ojos y se concentró. Su forma se volvió más sólida, más humana. Cuando abrió los ojos, parecía casi completamente normal. «Puedo mantener esta forma durante unas horas cada luna nueva», explicó. Elena no lo dejó terminar. Se metió en el agua y lo abrazó,
sintiendo por primera vez en meses que abrazaba a la persona real. ¿Esto significa que podrías visitar el mundo humano? Brevemente, sí. Pero mi lugar está aquí. Esta es mi responsabilidad. Elena se apartó para mirarlo a los ojos. Entonces supongo que tendré que acostumbrarme a ser la novia de un guardián místico. Miguel se rió, un sonido que resonó sobre las aguas como música. ¿Novia? ¿Es eso lo que somos? Si tú quieres, respondió Elena, súbitamente tímida. Elena Vázquez, eres la mujer más valiente que he conocido. Por supuesto que quiero. Mientras se besaban en las aguas sagradas, Carmen y Aurelio intercambiaron sonrisas conocedoras. ¿Crees que funcionará?, preguntó Carmen. El amor verdadero siempre encuentra una manera, respondió Aurelio. Y ellos han demostrado que su amor desafía las leyes de la realidad misma. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa, Miguel y Elena planearon su futuro poco convencional. Ella continuaría su trabajo como periodista, pero basaría su vida en Catemaco. Él continuaría como guardián, protegiendo el equilibrio entre mundos. No sería una vida normal, pero sería su vida. Epílogo. Un año después. Elena despertó en su nueva cabaña en la orilla de la laguna. Su libro Los verdaderos guardianes de Catemaco se había convertido en bestseller, atrayendo buscadores genuinos mientras mantenía alejados a los curiosos superficiales. Carmen había establecido una clínica combinando medicina moderna con técnicas tradicionales. Su experiencia espiritual le había dado sensibilidad especial para diagnosticar males que los médicos convencionales no detectaban. Esa tarde, una joven llamada Sofía llegó buscando ayuda para romper una maldición familiar. Elena reconoció la desesperación en sus ojos que ella misma había sentido. Durante la luna nueva, Miguel ayudó a Sofía usando su conexión espiritual para comunicarse con la sirena que había maldecido a su familia. Como antes, la resolución llegó a través del perdón y la comprensión. ¿Te das cuenta de lo que hemos creado?, preguntó Miguel esa noche. Elena miró a su alrededor. Aurelio había encontrado su sucesor, Carmen había transformado su trauma en vocación, y Miguel había encontrado un propósito que trascendía sus ambiciones anteriores. Hemos creado una nueva tradición donde la magia y la ciencia pueden coexistir. Y donde el amor verdadero siempre encuentra una manera, añadió Miguel. En Catemaco, la capital de la brujería, los milagros seguían ocurriendo. Pero ahora eran milagros de amor, sanación y esperanza. Y eso era la magia más poderosa de todas.